Bueno, nos vamos a referir a un tema urticante. ¿Qué hago con la poesía? Sobre todo en la escuela. Yo creo que a los chiquilines no les gusta la poesía. Y no, es que es difícil la poesía. ¿Cómo van a entender una metáfora, por ejemplo? ¿Y la sinalefa? No tengo ni idea lo que es eso. Además son cortitas y pasan como un suspiro, entonces, nada, mejor dejarlas por ahí, ¿no? ¿Quién no ha oído alguna vez un diálogo similar entre gente preocupada por acercar la poesía a los niños? Eterna relegada en las bibliotecas, presencia incómoda en la escuela. La poesía, sin embargo, mantiene una relación natural con el niño. Ambas se nutren de elementos que les son comunes: el juego, el asombro, la afectividad. Y como es una tarea muy difícil, hemos decidido enfrentarnos a ella al alimón. ¿Alguien conoce esta palabra? ¿No? ¿Alimón? Esta es una expresión española, por eso le pregunta a Eve, que remite a una forma de torear en la que dos toreros se enfrentan al toro usando a la vez la misma capa. En literatura se traduce esto en escribir un texto entre dos personas. En ambos casos, la afinidad tiene que ser un requisito importante. Y esto es lo que hicimos. Entonces, escribimos esta charla al alimón. Y como la experiencia de Natacha pasa por la biblioteca y la mía más bien por la escuela, nos vamos a adentrar en este tema desde esos dos ámbitos complementarios. Creemos que al multiplicar la mirada se puede enriquecer la propuesta, porque en los dos lugares se lee, pero se lee distinto. Empecemos por las primeras lecturas, las que nos llegan de labios de un adulto, cuando aún no sabemos leer. Partamos desde allí, más cerca de las vivencias que de la experiencia. Tengo 3 años y es de noche. Junto a la lámpara querosén, papá suma números incomprensibles en su libreta negra. Mamá teje. Afuera sopla el viento y los hilos del alambrado vibran con su música. Me acerco a mi madre llevando un libro. Yo no sé leer, claro, pero sé muchas cosas ya sobre la lectura. Sé, por ejemplo, que aunque el libro tiene ilustraciones grandes, hermosas, la historia no sale de allí. Mi madre no las mira. Ella mira fijamente unas marquitas oscuras puestas en fila, las palabras. Sé que ahí está la historia y que es una historia poblada de voces. Sí, era siempre mi madre quien leía, pero la voz iba cambiando. Era suave, acariciante cuando quien hablaba era la caracola, más aguda cuando hablaba el caracolito, áspera, ronca cuando aparecía el sapo. Pero tengo otras certezas. Sé además que esa historia se va a repetir siempre igual. Cada noche las palabras serán las mismas. En el país de Caracolandia vivía la señora Caracola con sus 2 hijitos. Poseían una hermosa casita que sostenía airosamente su mamá. Y ahí un nuevo descubrimiento. Airosamente. Me daba cuenta que era una palabra de otra categoría, una palabra que jamás había oído en una conversación. En casa nadie sostenía airosamente nada. No me importaba su significado, pero esperaba que llegara y la disfrutaba, la paladeaba. En otra parte del libro también, cuando el caracolito se encontraba con la abeja, decía: la miel se destilaba de los panales. Bueno, esa frase, con esa profusión de L, me encantaba. Y una vez una vecina le dijo a mamá: pero mire, doña Celia, fui a juntar la miel y las abejas no sé qué pasó, me desconocieron, mire cómo me picaron.
Y yo no pude contenerme y empinándome en mis 4 años le dije, claro, la miel se destila de los panales. ¿Se imaginan con qué cara me miró la vecina, ¿no? ¿Qué dice esa criatura? Yo debía haberme callado. Yo sabía que ese era un código completamente distinto al del habla. Los niños aprenden eso enseguida. Una vez ya como maestra, yo había salido de clase un primer año, y claro, cuando volví había un escándalo, ¿no? Entonces les pregunté, ¿y ese bullicio? Y una niña me dijo, esa palabra no se dice. Pensé que la habría confundido con alguna mala palabra, ¿no? Entonces le dije, ¿y por qué no se dice? Es palabra de libro, no es de hablar, me contestó. Y tenía razón. Estoy en la biblioteca esperando a un grupo escolar. Afuera se escuchan pájaros y ladridos, la ciudad despierta de a poco. Un ómnibus se detiene en la puerta, se escuchan voces, parloteos. Recibo a la comitiva, doy la bienvenida y pregunto, ¿saben ustedes a dónde llegaron? A una biblioteca, me contestan, a coro. ¿Y qué es una biblioteca? Y ahora voy a entonar cómo me lo contestan. Es un lugar en el que hay que hacer silencio. Letra y música. Letra y música. Acto seguido no me queda otra opción que romper el cristal de emergencia y arremeter con más preguntas. Y si me da risa una historia, si me dan ganas de llorar, si quiero recomendar un libro, o si esta ya es otro nivel. Si quiero bailar un libro, ¿puedo bailar? ¿Qué tengo que hacer? No. Entonces, les cuento que en esta biblioteca se puede bailar, reír, saltar, siempre desde el respeto, pero todo lo que un libro te genere, ¿tá? Y ahí aparece el gran silencio, ¿no? La primera instancia de shock y acto seguido es un deleite. Empiezan a reírse, se miran entre ellos, miran a los adultos que han venido a acompañar y me quedo pensando en que han sido habilitados, que se los ha habilitado. Entonces, cuando termina el encuentro, el espacio queda vacío y yo quedo llena de preguntas, recalculando todas las vivencias. Y una de las preguntas que me viene es, ¿cómo se conforma la voz en la infancia si siempre tenemos que hacer silencio? Cállate que mamá está hablando, esperá que están hablando los grandes, ¿ah? Eso sigue pasando, pasa. Pasan los días y llega por debajo de la puerta de la biblioteca una carta donde niños y niñas de la escuela que había venido nos mandaron diciendo cosas que habían aprendido en esta biblioteca y una de las cosas era que en las bibliotecas se podía hacer relajo. Bueno, justamente uno de los relajos más memorables de un primer año del que fue maestra se dio a poco de comenzar las clases, cuando nos pusimos a revisar los libros que había en biblioteca, procurando clasificarlos. ¡Qué lío! Porque al no saber leer fue difícil encontrar un criterio, ¿no? Y llevarlo a cabo. Lo primero que a ellos se les ocurrió fue separar cuentos y poesía. Porque, claro, ahí podían guiarse por la diagramación, ¿no? Por aquello de que la poesía es, como dicen ellos, flaquita y larga. Pero cuando yo les leí algo que ellos habían seleccionado como poema, vieron que ese de la silueta no era un criterio muy confiable, ¿no? El supuesto texto poético decía, por ejemplo, una taza de arroz, 1 litro de leche, media taza de azúcar. Era una receta. Me trajeron entonces un libro que en la tapa tenía unas mariposas bellísimas. Ah, este sí es de poesía, sí, sin duda.
Las mariposas tienen que aparecer en los libros de poesía, ¿no? Hemos sabido hasta el cansancio aquello de que la poesía es expresión de sentimientos delicados. A propósito, ¿conocen el poema de Pesetti sobre el moco? Bueno, aprovechamos entonces. Trajimos por aquí musiquita y vamos a pedirles ayuda, ¿tá? Para ver para la gente que no conoce la delicadeza de la canción de Pesetti del moco, vamos a pedir ayuda. Por suerte Pesetti hace las cosas muy bien, entonces la canción repite, yo digo un verso y ustedes repiten, no me dejen sola por favor, estamos en la Biblioteca Nacional del Uruguay, les pido. Dice: el moco, el moco, el moco ya lo verás. Ustedes, el moco, el moco, el moco ya lo verás. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo en la nariz. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo en la nariz. Si quieres ser otro poco, mete otro dedo y saca un poco. Si quieres ser otro poco, mete otro dedo y saca un poco. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Lo más bello y elegante que tiene un elefante. Lo más bello y elegante que tiene un elefante es el metro de moco que siempre lleva ahí adelante. Es el metro de moco que siempre lleva ahí adelante. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Y acá dice la palabra mamá, pero también la podemos cambiar por maestra, por ejemplo. Dice así: pregúntale a tu mamá si algún día lo probó. Ustedes, pregúntale a tu mamá si algún día lo probó. Seguro que te dirá todo moco pasado fue mejor. Seguro que te dirá todo moco pasado fue mejor. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Última, el moco, el moco, el moco ya lo verás. Nos vamos de gira, nos vamos de gira, de acá al mundo. Ay, estos escritores modernos no son un buen ejemplo, ¿eh? Nada como los clásicos. Góngora, Quevedo. Quevedo. Traje, esto no está nada improvisado, si la cámara me acompaña, traje por acá el poema de Quevedo, un poemazo, no sé si lo conocen, que se llama Poema al pedo. ¿No? Sí, veo caras por ahí. Alguien me preguntó un día ¿qué es un pedo? Y yo le contesté muy quedo: un pedo es un pedo. Con corazón de aire y corazón de viento, el pedo es como un alma en pena, que a veces sopla y a veces truena. Es como el agua que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. El pedo es como la nube que va volando y donde pasa va fumigando. El pedo es vida, el pedo es muerte y tiene algo que nos divierte. El pedo gime, el pedo llora. El pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale como el descuido. El pedo es fuerte, es imponente, pues se lo tira toda la gente. En este mundo el pedo es vida, porque hasta el Papa bien se lo tira. Hay pedos cultos e ignorantes, hay adultos, también infantes, hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes, los hay risueños, según el gusto que tiene el dueño. Si un día algún pedo toca tu puerta, no se la cierres, déjala abierta. Deja que sople, deja que gire, a ver si hay alguien que lo respire. También los pedos son educados, pues se lo tiran los licenciados. El pedo tiene algo monstruoso,
pues si lo aguantas, te llevo al pozo. Este poema se ha terminado con tanto pedo que me he tirado. Ay, en fin, no se puede confiar en nadie, ni en Quevedo, ¿vieron? Bueno, pues como les decía, sigamos con el tema de las mariposas, ¿no? Yo había empezado a leerles a los niños ese descubrimiento que habían hecho, un libro de poesía. A ver, les dije, y empiezo a leer. Las mariposas son insectos holometágoros pertenecientes al orden de los lepidópteros. De poesía, nada. También nos abandonaron las mariposas. Entonces le dimos la razón al escritor chino Lin Yutang, que decía, clasificar libros es una ciencia, pero no clasificarlos es un arte. Y decidimos simplificar. Clasificamos así libros para leer en la mesa, los de aprender, y para leer en la alfombra, los de disfrutar. Y nos sentamos a leer en la alfombra, claro. Y hablando de alfombras, yo creo que una alfombra es una suma de posibilidades. Ahora es un gato, mañana un dragón, más tarde una casa. No hace falta ir al lejano oriente para volar en alfombra como Aladino. Tenemos un espacio vacío para ser llenado con imaginación. La alfombra nos recibe, nos aísla del frío, invita a descalzarnos, hace que nuestro cuerpo se exprese. Es una plataforma horizontal, la alfombra, donde las jerarquías se disuelven, un espacio simbólico que admite un nuevo cuerpo, un nuevo orden cada vez. Hoy la alfombra roja es para leer libros de aventura. La marrón será para leer libros de amor. La verde para leer de costado. Y la azul para descansar de la lectura un ratito. Mañana será otro día y volveremos a barajar colores. Así abrimos la puerta para que los sentidos se involucren y la lectura deje de pasar solamente por los ojos. Un libro con la tinta fresca no huele igual que otro que ha pasado de generación en generación. El color de sus hojas no es el mismo y la rugosidad del papel tampoco. Las páginas de un libro artesanal se deslizan diferente que las de tirajes industriales. Los bebés necesitan comprobar todo el tiempo con su boca si un libro es bueno o es malo. Por eso los bordes de la bebeteca siempre están mordidos. En la infancia todo juego y el libro no debe ser la excepción. Con ellos podemos construir castillos, como los que armamos con mazos de naipes, usarlos para que sean el marco de un teatro de títeres, disponerlos en fila para luego empujarlos y que caigan rítmicamente. Así, a través del juego, el amor por los libros deviene sin hacer esfuerzo y la alfombra es tierra fértil. Claro, a través del juego. 24 tomos tenía la Biblioteca Internacional de Obras Famosas, que mi padre me regaló para mi total disfrute, cuando yo aún no sabía leer, ni hablar, ni mucho menos caminar. Cada tomo, bellamente encuadernado, tenía un lomo grueso con letras doradas, arabescos y números romanos, grabados oscuros con rostros serios de reyes y de los poetas príncipes de la lengua. Pero todo eso lo supe años después. Dicen que en los primeros años mi padre me invitaba a viajar y yo batía palmas estirando las manos hacia el mueblecito de maderas caladas y molduras. Entonces él ponía en el suelo aquellos tomos y formaba un trencito donde me sentaba. Yo viajaba en él, empujada por las manos de mi padre, que imitaba el pitido del tren y la campana de la estación a la que llegábamos. Cuando pude leer, viajé en estos libros de otra manera, pero aquel primer contacto con ellos, estoy segura que debe de haber calado muy hondo en mí. Hoy, claro,
las cosas han cambiado, la cantidad y variedad de títulos es inmensa, hay un boom de la literatura infantil, pero eso también tiene su contracara al momento de elegir. ¿Cómo hacerlo? Por temas afines al programa, por edades. Es difícil, sí, pero tenemos que elegir, somos los intermediarios. Tenemos claro que tienen que ser buenos libros, pero ¿cómo reconocerlos? Entonces pienso en la historia del caracolito. ¿Por qué ese libro ha podido permanecer vívido en mi memoria y en mi corazón tantos años? ¿Sería un buen libro? ¿Cumpliría todos los requisitos que se le piden hoy a un libro para niños de 3 años? Y sospecho que no ha persistido tanto tiempo en mí por su calidad literaria. Estoy segura que allí influyeron más bien otros factores. La presencia de mi madre al momento de dormir, su voz, la repetición, pero también mi propia sensibilidad. Tal vez en aquel disfrute por el sonido de las palabras ya estaba mi afición por la poesía. Años más tarde nació mi hermano. A él también mi madre le leyó Las aventuras de la familia Caracola. Ni siquiera las recuerda. Él rescata otros títulos. Y es lógico, no todos los libros nos llegan por igual. Lo que a un lector lo afecta profundamente, a otro puede dejarlo indiferente. Y esa es la riqueza del libro, esa diversidad de experiencias que posibilita, esa amplitud. No hay criterio único que valga ante la relación personalísima que puede darse entre un lector y un libro. Cuando llegan las visitas de nivel 3, 4 y 5 a la biblioteca, generalmente lo primero que sale a relucir a la hora de compartir libros es que no saben leer. Y acto seguido estiran la mano con el libro que les ha tocado para que yo les cuente qué dice adentro. Entonces, con el anhelo de quitar ese no del medio, les pregunto, ¿sabes leer los colores? ¿Qué color es este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Sabes leer las formas? Sí. ¿Sabes leer los dibujos? Sí. Entonces, sí sabes leer un montón de otras cosas, no palabras, pero sí un montón de otras cosas. Entonces, siempre utilizo un buen aliado para estas situaciones, que es el libro Luna. Lo levanto por aquí, ahí después lo paso para que mucha gente ya lo debe conocer, porque es el mejor amigo después del perro. Es un poema que a partir de dibujos simples juega con la rima, el ritmo y la métrica de las palabras. Me sirvo entonces de los dibujos para preguntar si pueden leer el título que tiene el libro, y lo muestro. Al unísono se escucha Luna y miran también a los grandes que vienen, entonces como que sí, dice Luna, las caras de asombro, no lo pueden creer, entonces bueno, piden que se sigan pasando las páginas. Entonces, bueno, ¿y aquí qué dice? Sol. ¿Y aquí? Caracol. ¿Y aquí? Girasol. ¿Y aquí? Sol de nuevo. ¿Y aquí? Aquí se corta el ritmo, se escucha pájaro. Entonces, pío pío, ¿no? Entonces ahí, bueno, les cuento que vamos a tener una nueva palabra en nuestro vocabulario, que es ruiseñor, que es un pájaro que canta muy lindo, y ahí sí, sigue el ritmo, corazón, sol. Y ya con el entusiasmo con el que venimos, aprovecho y les muestro la contratapa. Acá está difícil de ver, yo después la voy a pasar porque tiene muy poco contraste. Aquí atrás hay un pentagrama con las últimas notas de la canción, porque este es un poema que luego se puede cantar. Entonces les muestro y les digo, ¿y aquí qué dice? Que hay música adentro, leyendo claramente que estos arabescos no son letras, sino notas musicales. Cuando llega el momento de biblioteca libre, ya no piden que se les lea, vienen corriendo a querer ellos compartir lo que están leyendo dentro del libro. Este es un claro ejemplo de múltiples maneras a las que nos podemos adentrar,
porque si tuviéramos que catalogar Luna, este libro, diríamos que es para bebé, es de Cartoné, la colección en la que está se llama De la cuna a la luna, no se lo daríamos a niños o niñas más grandes. Y sin embargo, en este caso, sirve para habilitar otras capas de lectura. Ni que hablar para aprender a rimar y ritmar, esto es perfecto. Si el que se quiera meter, o toma un taller con Horacio o con Mercedes, o se mete aquí adentro. Ahora que dice capas de lectura, me hice acordar a Iris Rivera, que habla de los textos cebolla. Yo tenía una vez, estaba dando clase a adolescentes sobre los textos que tenían literatura y los que no. Y entonces yo les decía que eso, la literatura era que tuviera muchas capas, ¿no? Entonces nos pusimos con cantidad de libros a clasificarlos, a pesar del Inyután. Y entonces era muy gracioso ver que ellas lo leían cebolla, leían papa, papa, cebolla. Entonces prácticamente así, con esa receta de Iris, fue muy, muy fácil descubrir cuáles eran los textos que tenían muchas capas. Porque ellos a veces decían, ¿cómo sabemos cuál tiene una verdadera literatura? Bueno, y esa forma de leer con el libro, con Luna, 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 Sol, me hizo acordar a Martín. Martín tenía 4 años cuando lo conocí. Yo estaba trabajando como tallerista en una escuela, habíamos llegado con libros flamantes nuevos que íbamos a comprar para la biblioteca y que traíamos para que ellos eligieran. Y bueno, y todos estaban allí tocando, mirando, eligiendo, cuando veo venir a Martín con un libro en la mano y me dice, vení, sentate. Me preparé para leerle el cuento que traía, pero Martín, ante mi sorpresa, me dijo, te voy a leer. Y en efecto, me leyó su historia, su interpretación propia, personalísima del libro. Enseguida los compañeros nos rodearon porque Martín estaba leyendo y eso era interesante y convocante y me explicaron, él sabe leer. Entonces yo, confieso, cometí la tontería de mostrarle un cartel que había en la pared y preguntarle, ¿y acá qué dice? Con lo cual recibí lo que me merecía, ¿no? La carcajada de todos los compañeros por mi ignorancia. No, él sabe leer libros, me explicaron. Y yo me quedé maravillada, pero muy avergonzada, porque claro, no es lo mismo decodificar que leer un libro, ¿no? Un libro está lleno de voces, un libro es un pretexto para encontrar en él múltiples historias, ¿no? El niño que inventa una historia que no tiene nada que ver con el texto, ¿no sabe leer? Cuando hablamos de leer hoy, aún con preescolares, creo que deberíamos referirnos a este leer de Martín. A este leer no con la mirada, sino desde ella. Creo que la escuela debería trabajar para que el niño sea capaz de leer también en los libros, pero no solo en ellos, que sea capaz de leer el mundo. Todo radica en la mirada. Si nosotros adultos ya la perdimos, nos va a ser muy difícil enseñar a leer. Tal vez podamos enseñar a decodificar, pero leer, está claro, que es otra cosa. Me gusta pensar la biblioteca como un ser vivo que se expande y se contrae al compás del uso que le damos. Se piensa muchas veces en términos cuantitativos. Una biblioteca es mejor cuanto más ejemplares tiene, pero estantes llenos de libros no garantizan nada. La biblioteca puede ser un armario con llave, un salón de usos múltiples, un cajón de feria, una mesa, un bolso. A veces simplemente es la excusa para el encuentro. En ella un libro se esconde, otro nos enamora a primera vista y otro nos obliga a perdernos de lleno en el laberinto de papel. Todo llega a su tiempo si nos detenemos y nos dejamos sorprender. El mundo es un libro abierto, dicen los manuales, pero en la escuela no se pasa de clase si sabemos leer nubes o catalogar insectos del jardín. Será por eso, pienso ahora, que en la biblioteca intercalo juguetes, postales, piedras, cajas de fósforos, como una declaración de principios.
Un caballito de madera puede contener muchos cuentos. El hombre de corcho que toca su contrabajo de alambre sobre una lata de arvejas, un poema. Y la bola de cristal con el Palacio Salvo adentro, que si la das vuelta cae nieve, una enciclopedia de 10 tomos. Traje acá una parte de la biblioteca por después si quieren pasar a leer. Recuerdo cuando niña escuchar a los adultos decir una frase inverosímil. Ahora estoy leyendo un libro muy interesante. Decían esto con toda seriedad, pero no tenían ningún libro en la mano que avalara lo que decían. Por lo tanto, era tan absurdo que nadie podía creer que hablaban en serio. Sin embargo, los oyentes adultos tomaban con naturalidad el comentario, no lo ponían en duda, y yo, niña, comencé a sospechar que, como en tantas otras cosas, allí había algo que escapaba a mi entendimiento. Porque leer no era para mí un proceso, un encuentro placentero con un texto con el cual se mantenía ahí cierta distancia y al que se podía abandonar colocando un marcador entre sus páginas al día siguiente. Sí, yo tenía un hábito, el hábito de la lectura, pero no era lo mismo que cepillarse los dientes. Tampoco podría decir que era un entretenimiento, un placer, un viaje, no. Leer era una experiencia profunda, removedora, total. Sumergirse en un libro, leerlo o ser leída por él, como sentí muchas veces, era desconectar totalmente con la realidad, crear un territorio incluso físico. Recuerdo de aquella linternita bajo las sábanas cuando desde el dormitorio los gritos de mamá eran Mercedes, apagá la luz, y ya sabía que ya no había escapatoria. Ese territorio donde no se dependía más que de uno mismo. Una geografía personal, un espacio-tiempo donde era posible reconocerse, descubrirse y echar a andar. Sí, leer no es ni una carrera, ni un hábito, ni un placer. Leer es una experiencia vital, intensa, que nos transforma. Y si no es así, no es nada. ¿Y qué queda después de tantos años de aquella lejana experiencia? A primera vista creemos que nada. Muchas veces no podemos recordar la anécdota ni los nombres de los personajes de aquellos relatos que marcaron nuestra infancia. Sin embargo, también ese olvido es lectura, porque está muy presente en nuestra memoria todo el clima que acompañó el momento, todos los hilos de nuestra vida secreta que se fueron entrelazando con lo que leíamos. De imágenes, de palabras escritas por otros, de fragmentos de historias ajenas, vamos construyendo la nuestra. No volvemos jamás a leer siendo adultos con tanta pasión. Tal vez porque ya tenemos una especie de coraza que a veces confundimos con identidad, que nos dice que ya sabemos quiénes somos, que no es preciso buscarnos. Hemos domesticado la lectura. Después de ella sabemos algo que antes ignorábamos, tal vez hemos disfrutado al momento, pero seguimos siendo los mismos. Consumimos libros como espectadores, convencidos de que lo importante es el texto y no nuestra relación con él. Buscamos apropiarnos de la lectura, no someternos a ella, porque no estamos dispuestos a oír más que lo que queremos escuchar, ni a transformarnos en otra cosa distinta a lo que creemos que somos. Solo los niños saben leer. A los 9 años recibo 2 regalos: El pibe piola de Ciraldo y una caja de fibras de colores. El protagonista del libro tiene mi misma edad, hace travesuras, confiesa sus sentimientos más profundos. El libro viaja conmigo, pasa a ser mi juguete preferido, duerme debajo de mi almohada. Me gusta tanto que quiero meterme adentro. Tomo coraje, agarro las fibras y comienzo a intervenir las páginas. Por primera vez en mi vida siento que un libro me lee y que yo también lo puedo leer. Pasan los años, el río debajo del puente y Montevideo se convierte en mi hogar.
Aquí comienzo a construir una biblioteca y llega a mis manos el polilla. El polilla, así lo traducen acá. Vuelvo a tener mi compañero de aventuras cerca. En realidad, decir cerca es una manera, porque el polilla nunca, fiel a su naturaleza, permanece en los estantes. Y ahora pienso que cuando lo recomiendo, no solo estoy recomendando un libro, estoy recomendando una aventura, un sentimiento, un portal hacia otras tierras. Polillas en la biblioteca. Qué bueno. Sibaritas del papel antiguo, el que no tiene aditivos químicos, pura y exquisita celulosa. En los viejos libros en que las polillas han excavado galerías profundas, muchas veces el texto original ha desaparecido, pero en cambio podemos leer en ese laberinto de curvas infinitas el mensaje de los antiguos inquilinos. Es una buena forma de leer poesía. Vamos a leer poesía, les dije una vez a chiquitos de 4 años. ¿Ustedes saben lo que es poesía? Me miraron primero con cara de susto y desconfianza, pero uno gritó: yo sé, la que te atrapa. Quedé fascinada con la metáfora hasta que me trajo a la realidad la carcajada de los compañeros. Siempre entendían antes que yo. No, le dijeron, esa es la policía. Bueno, pero yo hice mía esa definición. La poesía es la que te atrapa. Hay otra definición que me gusta mucho, la de Juan Gelman, que dice: la poesía no es eso, es otra cosa. No sé qué otra cosa, pero miren qué desafío. Tenemos otra cosa en la clase. ¿Es una complicación? Sí, sin duda. Tal vez, pero es también una oportunidad de crecimiento, de apertura, de renovación. No solo para la clase, también para nosotros. Y eso es bueno. Tal vez nos cueste posibilitar el encuentro del niño con la poesía porque nosotros mismos no lo hemos tenido. Nos sentimos sin herramientas, quizá nuestra propia relación con la poesía no haya sido la ideal. Pero tal vez no debamos aprender más, sino desaprender sabiamente e ir no guiando al niño, sino simplemente juntos. Quizá dejando que él, que está más cerca de ese asombro inicial, de esa mirada ávida, sea quien nos guíe a nosotros. Bueno, pienso que la mirada poética, al igual que un músculo, se ejercita. Hay muchas formas de entrar en esa dimensión. Podemos empezar por bucear, por atrevernos a bucear en las propias vivencias y remover la tierra firme para ver qué semillas quieren salir a la superficie. Escucho, luego existo. Con intención la mirada y la sensibilidad se van acoplando. Así se hace visible lo invisible, el aroma del pan, el trino de los pájaros en el medio de una avenida ruidosa, el quejido de una puerta, el roce de la bufanda sobre la cara fría, el salto de un gato entre dos medianeras. En el club de lectura y escritura que llevamos hace un tiempo, en la biblioteca hacemos bitácoras para que el tiempo en el que no estamos juntos, ejercitando, ¿no?, la mirada. Y Antonio volvió de nuestro tiempo de no vernos con su bitácora repleta. Y en una de las páginas, el dibujo que había hecho, está por acá, no sé si está Silvia por ahí porque lo tengo en grande, después se los muestro el dibujo que hizo. Hizo un zapato grande para la dimensión de la página, con una chimenea y una puerta. Y arriba escribió: un zapato casa. Y yo siento que en esa página él dejó una invitación, una de las más bellas invitaciones que yo he tenido, que es hacer de la poesía una casa y salir a caminar con ella por el mundo. Claro, habitar la poesía, ¿no? Porque la poesía no está en el papel, está en la mirada de cada uno. Y la mirada del niño está instalada en
en ese asombro. Es mirada que no explica, que no saca conclusiones. La mirada del que sabe que para que una cosa sea interesante, alcanza con mirarla durante mucho tiempo. Acá yo quiero aportar la frase de Alejandra Pizarnik, que dice que la revolución consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. ¿Qué revolución haríamos? En cambio, los adultos miramos para entender. No aceptamos el misterio, lo desconocido. A todo le vamos buscando una explicación, un sentido. Bueno, y más si somos maestros y estamos frente a una clase, ¿no? Sentimos que eso es lo que se espera de nosotros. Nos cuesta separarnos del rol. Si llevamos a la clase esos textos entrañables que constituyen el libro de las preguntas de Neruda, no podemos escapar a la tentación de pedirles a los niños que respondan esas preguntas. ¿Por qué se suicidan las hojas cuando se sienten amarillas?, pregunta el autor. Y ahí ponemos todos los niños a inventar las respuestas con la idea de que estamos estimulando la imaginación. Sí, estamos estimulándola. Pero también podemos estimular la nuestra y pensar qué otra cosa podemos hacer. Podemos, por ejemplo, callarnos. El silencio se lleva muy bien con la poesía. Y está bueno desactivar ese mecanismo de buscar una respuesta inmediata a toda pregunta. Hay preguntas que no tienen respuesta, o al menos no es la respuesta lo más importante. Que el niño se quede a solas con la pregunta, que ella le inquiete, que le sugiera, que lo haga sentir y pensar, no es poca cosa. Pero bueno, si queremos acción, podemos intentar que el niño, por ejemplo, plantee sus propias preguntas. Es mucho más difícil preguntar que contestar. Hagamos la prueba de plantear preguntas similares a la de Neruda. Bueno, ustedes no me hagan mucho caso, en verdad, con esto, porque a mí no me gusta dar recetas sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, pero tengo un tema con las preguntas estas de Neruda. Una vez, como muchas de ustedes, yo también lo hice, hace muchos años, y les di a cada niño una de las preguntas de Neruda, vamos a buscarle una respuesta y empezaron a trabajar después de... Y había un chico que no trabajaba y se quedó así, quieto. Y bueno, yo dejé un rato a ver qué pasaba y el niño seguía quieto, pero ni estaba allí. Entonces me acerqué, bueno, a ver, ¿qué te tocó? ¿Cuál es la pregunta que tenés? Y miro y era, ¿quién canta en el fondo del agua en la laguna abandonada o algo así? Bueno, a ver, ¿quién podrá estar en el fondo de la laguna? Empecé yo con esas preguntitas como que tirando y nada, el niño estaba así. Y después de mucho insistir, el niño me miró y me dijo, mi hermano se murió ahogado. Y bueno, yo desde entonces nunca más quise que me contestaran las preguntas de Neruda, ninguna pregunta. Por eso les digo, lo tomo, se los tiro contándole la historia completa, ¿no? De dónde viene, tal vez mi rechazo venga de ahí. Pero bueno, eso que el otro día una compañera me decía que ella planteaba nuevas preguntas, me pareció que puede ser una buena opción para los mediadores. Llamamos mediadores de lectura a las personas que trabajan con libros, ya sea en la escuela o en las bibliotecas. Y a mí me gusta pensar a los mediadores como puentes, como seres que canalizan o vehiculizan el entusiasmo por los libros. Y uso la palabra entusiasmo con segundas intenciones. Traigo a la mesa su etimología. Viene del griego, enteos, que significa tener un dios adentro, estar colmado de dioses. El entusiasmo nos impulsa a hacer las cosas porque realmente queremos y no por imposición. Es un motor que nos pone en estado de gracia, una chispa que despierta, contagia, incendia. Al escribir pienso que la palabra incendio y la palabra biblioteca no quedan bien en una misma oración. Pienso que debería buscar otra palabra, otra metáfora, pero ¿qué pasaría si es esa la palabra y la metáfora? Y la propuesta
es que incendiemos de entusiasmo las bibliotecas. Un mediador se convierte en un puente, un medium entre el idioma convencional y el idioma indecible, entre lo que se ve, se pesa, se toca, y lo que se presiente, lo que no está dicho. Un mediador debe intuir el punto donde se encuentra el abismo, conducir displicente al lector hasta el borde y cuando esté a punto de caer, dejar como al descuido un libro entre las manos. Claro, para que se salven. No, justamente, para que el peso precipite la caída. Sin embargo, cuando como docentes seleccionamos libros, nos cuesta separarnos de esta idea, aprovechar. El cuento para tratar la contaminación, el poema para el Día de la Madre o la bandera. Priorizamos el tema, sin darnos cuenta que, como dice Wagner, el tema no es el tema. Por eso creo que los mejores libros son aquellos difíciles de encasillar, aquellos tan amplios, tan abiertos en su propuesta, que nos cuesta definir el tema. Yo los llamo textos poéticos, aunque no tengan estrofas, aunque no rimen, aunque no hablen de las mariposas. Textos que se leen no con la mirada, sino desde la mirada. Textos en donde hay más probabilidades que cada uno encuentre lo que necesite, porque siempre están diciendo algo diferente. No solo cuando lo leen dos personas distintas, sino incluso cuando nos acercamos a ellos en diferentes momentos de nuestra vida. Textos cebolla, como los que decíamos, que decía Iris Rivera. Si hay dificultad para interpretar esos textos, es porque hay una pregunta fatídica que hacemos los maestros y que hacen odiar para siempre la poesía. Y esa pregunta es, ¿qué quiso decir el autor? Un niño me decía muy enojado, ¿y por qué el autor no habla claro? ¿Por qué si quiere decir una cosa dice otra? Sí, la interpretación es la gota que colma el vaso, ¿no? Además de saber qué es la elipsis, el calambur, el pleonasmo y la hipérbole, tenemos que adivinar el pensamiento secreto del autor. Secreto que los niños están convencidos, solo conoce el maestro. Y a veces no lo conoce ni el autor, porque no hay una interpretación única, porque cada uno busca y encuentra según lo que ya lleva en sí mismo. Sí, a los niños no les gusta la poesía. No distinguen una anáfora de una epífrasis. No se llevan la mano al pecho cuando dicen patria. No saben qué quiso decir el autor. Pero se quedan horas siguiendo un caminito de hormigas. Descubren un dragón dorado en las nubes del atardecer. Dicen que los ojos del gato son dos uvitas verdes. A los niños no les gusta la poesía, pero viven en ella. La miran, la juegan. La bailan, la paladean. Démosle la mano a un niño. Y comencemos a caminar. Gracias. Esto dónde va. Bueno, muy bien. Y ahora se viene... Ahora a trabajar. Se viene la cosa. A trabajar no. ¿Vieron que sabían que la etimología de la palabra trabajo, no, o sea, la historia en realidad, no la etimología, es que era un elemento de tortura? ¿Sabían? El trabajo. Entonces, capaz que, no sé, vamos a jugar un rato, vamos a elaborar cosas. Bueno, ¿quieren hacer un break? ¿Quieren ir a, no sé, tomar un cafecito y volver? ¿O estamos? ¿O seguimos? Seguimos. Bueno, entonces ahora la propuesta es ponerle un poco el cuerpo a esto, ¿no? A todo este granoteo y animarse a estar acá. La idea, un poco de lo que habíamos hablado con Silvia, era lo que dijimos recién, esto, además de todo lo teórico, de todo lo cabezón que podemos poner en este espacio para reflexionar y además lo hermoso que es que estén estos espacios, ¿no? El hacernos, el poder juntarnos a charlar, a escucharnos, a compartir un poco las experiencias, es ponerle el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo y ver qué sale, porque siempre cuando estamos mediando, a
estamos nosotros haciendo que otros pasen, ¿no? Pasen. Entonces la idea de hoy es nosotros poder meternos en ese viaje, tener una experiencia. Por verse cuando estábamos hablando, aquí avanzando la charla, el encuentro, una de las cosas que nos planteamos era que teníamos ganas de tener una experiencia, de vivir una experiencia, porque ¿cómo será una receta para trabajar poesía? ¿No? ¿Son 2 huevos, un kilo de harina? Nos parece que no, que la experiencia hay que vivirla, y cuando un poco lo que decía más temprano María Teresa cuando le preguntaron qué consejos se pueden dar para hacer un club de lectura, y ella que esto es como que el libro te pase por las venas, yo que sé, que te atraviese, y a partir de ahí vos lo vas a poder multiplicar. La cosa surge sola. Entonces, la idea con Mercedes que tuvimos era proponerle una incertidumbre grande como una biblioteca, ¿sí? Y poder atravesarla en conjunto a ver qué va pasando. Entonces, lo primero, antes de empezar, les pido que me ayuden con las manos. Vamos a generar calorcito, y vamos a ir llenando de intención este frote que estamos haciendo, este calor, esta energía, y se la vamos a regalar a nuestros oídos, porque el taller, como el título que pensamos fue "Escucho, luego existo". ¿Sí? Entonces hoy nos vamos a dedicar a escuchar. Vamos poniendo la intención, y cuando cada una sienta que es el momento, se va a llevar esa energía a los oídos, y cual caracola que multiplica el mar, vamos a escuchar qué es lo que nos está contando esa energía que juntamos ahí. Con esta sensación que tenemos adentro, queremos contarles acerca del susurro. Hoy vamos a traer el susurro aquí, en este círculo, y a ver si tiene por ahí para ver. La palabra susurro, al igual que el mucho, nace de una onomatopeya, que es el sonido del aire que fluye. No hay dirección de cuerdas vocales, solo respiración. Si pensamos en el soplo original con el cual dicen se escogió mi gala, podemos pensar que todos venimos de un susurro, que en él recibimos las verdades más íntimas, y susurrando transmitimos lo que está más cerca de nuestro corazón. Tal vez por eso los enamorados no declaran. Susurrar es el envejecer del tiempo. El tiempo es extraño, se alarga, se acorta. Ante la maravilla se detiene. Un momento de nuestra vida, aquel barquito de papel que echamos a navegar bajo la lluvia, el deseo secreto que pedimos a un camarero, solo podemos transmitirlo si queremos contar más que la anécdota, si pretendemos reproducir íntegro aquel momento mágico, susurrando lenta, amorosamente. Vamos a traer un poquito de historia, vamos a
hacen intervenciones urbanas, poéticas, callejeras, en donde a través de tubos más o menos de 1 metro de largo, susurraban y rompían el cotidiano venir de la ciudad, el cotidiano caminar y mecánico de los paseantes, regalándoles poemas, textos, adivinanzas. La idea es que vos cortaras ese caminar mecánico, regalarte un suspiro de poesía y seguir. Basándonos en esto, entonces la idea es que hoy nos animemos a susurrarnos, a bajar los decibeles y a compartirnos pequeñas perlitas que nosotros podamos buscar. Y acá quería pedirte, no sé, que si nos contás lo de la historia de la palabra placer, que también sé que estamos todos así ponernos de acuerdo, medio hablando de lo mismo. Claro, porque susurrar o escuchar un susurro produce placer. Yo tantas veces había oído, a mí me encanta la etimología de las palabras, siempre estoy buscando de dónde viene. Y tantas veces había oído esa frase que ya no dice nada, como decía María Teresa, ¿no? De que leer es un placer. La hemos repetido tantas veces que la congelamos. Entonces, ¿qué es un placer? Y fui a la etimología de la palabra y la etimología curiosa dice: placer es el arenal donde el agua ha ido depositando partículas de agua. Tiene sentido que leer sea un placer, ¿no? Y también que suspirar, susurrar o escuchar un susurro también sea un placer. Esas riquezas minúsculas que vamos atesorando en cada respiración que fluye de nuestra boca o que llega a nuestros oídos. Así que los estamos invitando a una experiencia placentera. A una experiencia placentera. Y la idea es, o sea, pensar, que juntos pensemos en lo que vamos a susurrar. Ahora tenemos un juego para proponerles, en la forma de ese susurro, en qué ese susurro me genera, qué me va generando determinada palabra, no sé, el airecito de cómo me llega la voz del otro a través de ese tubo con el que nosotros vamos a decir, y también en el contenido. Entonces, en el contenido, lo que pensamos con Mercedes es, bueno, se habla mucho esto de lo de volver al primer asombro, ¿no? Volver al primer asombro. Entonces empezamos como jugando a pensar, no sé, ¿qué sentiste la primera vez que subiste una hamaca? A una hamaca. A una hamaca, a un columpio, traducción, columpio, sí, a un columpio. Empezamos a tirar, no sé, imágenes o preguntas que nos llevaban como a esos lugares para que de manera simbólica, de manera poética, escuchemos que nos vayamos para adentro y a ver qué es lo que nosotros podemos generar. La idea es hacer un texto con esas preguntas que nos van a tocar al azar, porque nos metimos todas adentro de libros, la suerte es loca y al que le toca, toca, y vamos a meter la mano, vamos a sacar una de estas palabras, tratando de eso, de volver al sentir, de volver a preguntarle al cuerpo, tratar de que a la cabeza decirle, bueno, muchas gracias, ya acabamos de tener 3 horas aquí, estamos filosofando y pensando, ahora volver a lo que el cuerpo nos dice, ¿no? ¿Qué sensaciones, qué sentimientos? Si no lo recuerdan, invéntenlo, o tratemos de intuirlo, ¿sí? O sea, la idea es meternos en ese territorio, ¿tá? De infancia, que no, como decía todo el principio biológico, pero me parece que hay que replicarlo. Hablaba de la infancia como un territorio, no como una edad cronológica. Es un territorio nutricio al que podemos ir y abastecernos en cualquier momento de la vida. Entonces la idea hoy es que esas preguntas sean un portal para que lo atravesemos y que nos vayamos. Vamos a empezar a repartir y ahora después iremos susurrando esas pequeñas perlitas a quienes quieran poner el libro. Bien, vamos por aquí, comienzo con usar. Se va a Valencia, para que me traiga la mano.
la puedo decir un poquito más fuerte, pero desde más, o sea, empezar a trabajar con la distancia, con lo que quiero generar en el otro, con la intensidad de la voz, el tono que le voy a poner, ¿sí? Vamos a entonces generar círculos alrededor de cada silla y vamos a empezar a movernos y después, bueno, la persona nos contará si quiere qué es lo que se le generó y podemos cambiar, ¿sí? Después de persona lo que si quieren cambiar esto que lo vieron, pero a mí me parece que tiene más potencia esto, ¿sí? Aunque sean, o sea, dos palabras, y con qué cadencia las vas a susurrar, porque ahora vas a ir caminando, ¿está? Vamos a hacer que duren 5 vueltas, ¿está? Para no quedarnos 5 minutos. Claro, hacemos 5 vueltas y cambiamos de persona, ¿sí? ¿Vamos? Hay que entender la espacialidad, hay que entender a ver quiénes se van a todos al mismo tiempo. Se susurra no pasa nada. ¿Alguien más quisiera compartir algo que le pasó, algo, no sé, o algún texto, si quiere?
mandarlo para que se leerlo. Sí, por favor. Fue maravilloso. O sea, primero dije no cierro los ojos y después naturalmente cerré los ojos porque quería dejarme llevar y me llevó a una habitación que de repente se transformaba en un océano y había un barco, yo estaba arriba y era la capitana de ese barco y además se ve que yo estaba naufragando o algo así y entonces había siempre una voz que me cantaba una canción que me acompañaba y nunca me dejaba sola. Todo eso sentí que parece grabado, sentí que era original. Y no sé quién cantaba. Quiero preguntarte qué pregunta te tocó. ¿A mí? Sí. A mí me preguntaron, ¿recordás la primera vez que cruzaste la calle sin compañía? ¿Recordás la primera vez que cruzaste la calle sin compañía? ¿Y puedes contarles a todos lo que me preguntaste? Claro, porque yo me crié en el campo y no había calle. Para mí nunca fue como una situación cruzar la calle. Pero... ¿Y nos puedes compartir lo que escribiste? Sí, por favor. Chicos. Porque fue como volver, las calles, había calles, pero eran como un elemento más de diversión a veces. Mi recuerdo sobre calles tienen color de aventuras, de carros infinitas de juego. De aquella vez que una gran tormenta había desarmado el poco asfalto que cubría las calles de ese pequeño pueblito entre la sierra donde vivía. Asfalto que nunca volvió, dejando lugar a infinidad de escenarios donde jugar los días de lluvia. Las cascaditas, el limpiabotas y la temeraria garganta del diablo. Calles de barro y arcilla para modelar, calles de piedras preciosas para coleccionar. Creo que puedo recordar su olor cada vez que llovía y el calor de las piedras en verano. Cuando ella me hizo esa pregunta, yo dije, bueno, escribí lo que sea, no había leído, y se me vino como una anécdota que cuenta Laura de Betach en su libro Oficio de Palabrera, que dice que las palabras son como las cuentas de un collar. Sacando una, salen todas las demás. Y pensaba en esto, lo que hablamos en la charla, de que es un músculo de la poesía, que se ejercita. Y muchas veces está ahí y nos termina sorprendiendo, ¿no? Porque capaz que no te imaginabas que estaba todo eso con ganas de salir. Y además, yo creo que, a ver, es como terapéutico también, porque si se nos van juntando muchas poesías adentro, capaz que después nos termina doliendo algo, pero es porque en realidad no las estábamos dejando salir, ¿no? No sé. Es que siempre quise contar esta historia. Pero que es una historia genial de mi vida. Pero ¿quién me... Hola, ¿cómo andas? Me llamo Maika. Con mis hermanos limpiamos nuestras bolas guardadas en la cascadita que se había formado por el No, que con respecto a eso, que creo que nos pasa a todos, lo que yo siento es como que la palabra poética nos acerca. Como todos esos lados que a veces están conjuntos, dejándola salir un segundo te acerca mucho más a los demás que no te. Sí, porque además, claro, nos atraviesa, es un sentimiento común, es decir, ¿a quién le va a interesar? Mirá, no somos acá. Pero es un descontracturar, ¿no? Creo que desde el principio cuando hemos arrancado, ¿no? Como que muchos no nos queremos levantar y después llegar un montón, ¿no? Porque realmente es lo del entusiasmo, por eso me encanta la etimología, cuando te empezás a llenar de dioses y no importa, ya no sos vos, después capaz que no se te hubiera dado vergüenza si lo pensás, ¿no? ¿Y cómo te da vergüenza robar? Que te atrapan. ¿No? Claro, nos han hecho creer que da vergüenza contar algo de cuando eras chico, algo que vos tenés ganas de contar, ¿no? Quiero decir una cosa, viví una experiencia en el que muy similar en otro de los que vende una poesía, unas palabras, era una canción, una canción de la infancia que me gustara, era lo mismo. Sentados en el piso, pero el que estaba sentado con los ojos tapados, cosa de que no le diera vergüenza a los demás, que susurran y no susurrando de ese escribiste una canción, y después, bueno, que quedaron con uno, ¿no? Y después lo comentábamos y todos ocupábamos un lugar de escucha y de que cantaba y susurrando, ¿no? Que como esa ventanita se puede ver de distintos lugares, con la poesía, con una canción, con una palabra. Es que, claro, el disparador es lo que acá, bien a nosotros en este momento nos dijimos, bueno, el primer asombro, pero capaz que, no sé, mañana estás lavando los platos y decís,
no sé, un dicho, un refrán, una adivinanza. No importa con qué lo llenemos. Para que se me acaba de ocurrir, como para que los niños se demuestren que escribir no es tan difícil, que a veces ellos te dicen, ¿qué pongo? ¿Qué digo? Y es solo empezar y después lo demás, bueno, se perfeccionará de distintos momentos. Yo veo que los adultos también, porque, o jóvenes, como considero ya hijos, pero a mí me pasa con la escritura creativa que en realidad es un pánico que le tengo porque no las veces que escribí las escribí de formas de expresión diferentes. Y el hecho cuando intenté decir, qué vergüenza tener que decir, y después cuando empezó a darse la dinámica y generarse el ambiente era como para decir, este total no me escucha, no saben quién soy. Y me nota además que lo diga, ponía cara de, esto es interesante. Sí, pero además, si no, eso que vos acabas de escribir, si no lo decís vos, no lo va a decir nadie. No lo va a decir nadie. Porque cada uno puso su propio. Exacto. Porque, claro, me parece que si nosotros, como esto, por eso hablamos de mediadores como pueblos, si nosotros estamos, ¿qué vamos a pedirle a quién? ¿No? Si tenemos estas trabas o estas imposibilidades o estas vergüenzas de decir, ¿no? Trabas muy internas que no las conversamos mucho, pero ¿cómo vamos a habilitar a uno que en definitiva que somos nosotros mismos, ¿no? El empezar a decir, bueno, esto hay que hacerlo más seguido, hagámoslo más seguido. Que no quede en un decir, ¿no? En un predicar, sino bajar la tierra y empezar a hacerlo, empezar a multiplicarlo, porque esto es multiplicador. No me digan que no les da ganas ahora de salir, ¿no? Es como eso, el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo, sacarlo y compartir. Pero sí, a mí me pareció que es como el principio de la poesía, ¿no? Cada palabra estalla su significación de distintas maneras de cada uno y lo multiplica en un libro de imágenes distintas. Entonces, es una poesía en cierta medida en entender que cada palabra puede ser miles y por eso tiene muchas significaciones. Entonces, cuando la dicen en el escenario y encima ahí también es para experimentar, ¿no? Porque ¿qué pasa si hay gente que está en un nivel bajo, en un nivel medio, en un nivel alto? O sea, ahí podemos empezar a esto, laboratorio, investigar y después está bueno, yo creo, empezar después a bajar, esto funcionó, esto no. Y además también que hay, no sé, en un taller pues, esto va a refuncionar y no prende. ¿No? Cada grupo y cada instancia es única y bueno, es jugar también, ¿no? Estar ahí como... Los niños se pueden ver 5.000 estrategias diferentes, después se enganchan y si hacemos esto. Sí, para mí... Una cosa que a mí me parece también muy bueno estar en el medio pero cuando estás creando, repetís, y ahí empiezas a decir un montón de maneras diferentes y también ahí empiezan a aparecer un montón de otros sentidos. El permanecer en una cosa, ¿no? Que vos mismo lo escribiste pensando en algo que después al repetirlo tanto también se empieza a transformar. Y como lo dijiste la primera vez, es totalmente distinto de la última. Y en el medio pasan un montón de cosas. Está bueno para escucharse, ¿no? Y después hay que hacer uno que haga así, que bueno. Una cosa así como para descubrir toda la biblioteca, dice, capaz que yo estoy acaparando y no quería, porque a mí me gustó poder escuchar todas las palabras. Yo no quería. Bueno, claro, pero vieron que es tremendo trabajo también de equilibrio. Bueno, no voy a sobrepasar a la persona que está al lado mío, pero tengo que hacer que el otro me escuche. A mí lo que me pasaba era a mí soy muy sensible a la voz, ¿no? Entonces, trataba de seguir determinada voz que me había cautivado. No me importaba lo que estaba diciendo, me importaba esa sonoridad de la voz. Y me parece que lo que nos está pasando en general, o sea, yo me veía en esa experiencia, como decía un poco Adriana, de meterme en mí, escuchar las voces, y en general lo que tratamos de hacer es imponer las voces, entonces es al grito, de medio todo es gritado, y entonces el susurro me está proponiendo otra cosa, ¿no? Hablarlo más. Qué lindo, ¿no? Bueno, y volver también a la vibración, porque vieron esto que hay, o sea, hay vibraciones. Yo cuando estaba acá no podía distinguir
distinguía palabras porque había como se había dado, pero en realidad la vibración, algunos me dan más cerca, sentía, ya empiezan a entrar en juego otras sensibilidades, nos obliga a aumentarla, ¿no? Como abrir las esporas para que empiece a tocarnos de otra manera. Antonio, para mí lo del susurro también, como que en el sentido de por qué en cierta forma como que todos nos podemos como conectar con eso, yo le veo algo como de ancestral, eso de muchas cosas al mismo tiempo, como de ancestral, interno y en momentos hasta de locura, esa cosa como muy... El susurro me parece que lleva eso, las distintas voces, la monotonía, porque el susurro tiene matices, pero hay una cosa de ese tono así que está, nada, eso quería. Bueno, a la nana y a la nana, eso también es como una cadencia de susurro y es constante, que es cercana y es como... abrazadora. No, a mí lo que me pasa con la poesía es que siempre tiene la forma literaria como que es a todo el tiempo. Por ejemplo, en la propuesta que nos consiguieron ustedes era de alguna manera volver al pasado, pero lo que generó ahora, porque es lo que no se conoce en la mayoría, y sin embargo encontramos un tipo de humanidad, en nostalgia de infancia, en recuerdos que no queremos borrar nunca, y que además el mundo yo creo que es una literatura del mundo. Qué bonito que tiene eso, que tiene la poesía, que es la forma más estética, más sensible de todo. A mí me gustaba pensar que cuando estaba estudiando, realmente no entendía, pero sentía que había un montón de gente como a mi alrededor me daba la sensación como si recién nacido que escucha algo que no termina de descifrar, pero que hay un sentido que capturar, con esa sensación, me pareció lindo imaginar esa situación que la pasé en un momento que obviamente no recuerdo, como ese primer encuentro con la palabra cuando todavía no capturas el sentimiento. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Rosana, ¿vos nos podés leer lo que escribiste, por favor? Yo soy la más poética de Sí, pero Sépalo. No leas la respuesta, por favor. Ah. No, digo, la respuesta sí, no la pregunta. Ah, solo la respuesta. Sí. En la arena. En la arena. Esa es la respuesta. Esa fue la respuesta. En la arena. lo que más tiene tanto significado. Me encantó porque eso, micropoesía, ¿no? En la arena. ¿Qué idioma un japonés de tigre? No sé. Tenemos para ir cerrando, queríamos regalarles un poema, regalarles oralmente un poema, creo que no me metía, para. Después les vamos a invitar, tenemos unos palillitos chiquitos y allá hay unas cuerdas. Si quieren hacer, ¿alguien conoce la literatura de cordel? Sí. ¿Sí? En la antigüedad, en las ferias se hacían folletos o, bueno, a veces los juglares cuando podían escribir lo que pasaba, o a veces las noticias que vinculaban, se escribían a veces en décimas, se les hacían dibujos con grabados y se colgaban como con palillitos, se colgaban a la forma de la ropa mojada, y esa era la literatura de cordel. Entonces nosotros ahora les queríamos proponer que con los escritos que hicieron, si quieren que los pongamos allá y que queden expuestos así, después nosotros vamos a recopilar. Y bueno, agradecerles infinitamente esta apertura, estas ganas de jugar, de haber venido, de poner la oreja en escucha para que esto se siga multiplicando. Agradecerle también a Silvia que anda por ahí, de generar estos espacios tan nutritivos, que eso, creemos que están buenísimos y que se sigan multiplicando, ¿no? Que nos sigamos encontrando. Y bueno, y para cerrar les queríamos regalar este poema de Circe Maya que se llama El Puente. En un gesto trivial, en un saludo,
en la simple mirada dirigida en vuelo hacia los otros, un audio, un frágil puente se construye. Baste eso solo, aunque sea un instante, existe, baste eso solo.